nosotros somos impunes. Un maricón toca a otro el culo, le toca el culo en la discoteca y no pasa nada. Y encima estás... cuando no hablamos de recuerdo, hablamos de revivir. ¿Qué señal puede darnos el cuerpo, no? Decía, ¿no? Que al final un encuentro sexual tiene que ser como un partido de fútbol. Allí nadie puede ganar ni perder, ya que en la misma población tienes víctimas y victimarios. Lo más disidente que puedes hacer es irte de fiesta, Disfrutar de tus disfrutar amigos. de tus amigos, disfrutar de la música y que el hecho de acabar en la cama con alguien pues sea, no sé, algo muy circunstancial. En ocasiones hemos normalizado cosas que quizá no eran tan naturales como creíamos. Hemos llegado a un club, hemos paseado por la pista, nos han metido mano, nos han tocado el culo o simple y llanamente nos han incomodado en algún momento. Son pequeñas cosas que la mayoría de hombres homosexuales tenemos naturalizadas cuando vamos a según qué sitios. Pero ¿hasta dónde nos está afectando? ¿Cómo regula esto nuestra emoción, nuestro carácter? ¿Cómo nos hace vivir el día a día con estas pequeñas violencias que terminan creciendo y haciéndonos aceptar en ocasiones cosas mucho peores? Para ello, hoy aquí tengo sentado sin prisa a Alberto, psicólogo y experto en este tipo de comportamientos y conductas. Buenos días, Buenos Alberto. días, ¿Cómo Martín, muchas estás? gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, tenemos este ratito, ¿no? Para hablar que yo creo que será muy productivo y que seguro que, bueno, que sea interesante. Para quien no te conozca, ¿quién es Alberto? ¿Qué hace Alberto? Pues Alberto, bueno, como bien has dicho, soy psicólogo, estoy especializado en violencia, específicamente en violencia sexual. Y bueno, en los últimos años, ¿no? Sí que había trabajado mucho sigo trabajando con ello, ¿eh? Con sobre todo personas que habían sufrido violencia sexual en la infancia. Y desde hace 2, 3 años, pues también estoy, bueno, especializándome un poco, ¿no? Y entrando en un contexto nuevo, ¿no? Digamos, que es la violencia, ¿no? Que puede estar dándose entre hombres. Me parece increíble el trabajo que haces y se me viene una pregunta muy rápida y muy común, yo creo. ¿Cuál es la violencia más normalizada entre hombres? Bueno, yo creo que la violencia está muy normalizada, ¿no? En general. Y claro, me dedico a lo que me dedico, entonces igual está un poco sesgado, pero yo diría que la violencia sexual es un fenómeno, ¿no? Que está muy normalizado, que está muy invisibilizado, ¿no? Y yo te diría que esta podría ser uno de los ámbitos, ¿no? Donde más violencia hay. Hay muchas más violencias, ¿no? Violencia psicológica también dentro de las parejas, ¿no? Pero claro, yo me dedico a la violencia sexual, entonces diría que la violencia sexual en el contexto de las relaciones, ¿no? Entre hombres está muy normalizada. Cuando llegan a ti algunos hombres con este tipo ¿Mm? de violencias que las han sufrido o las han padecido, ¿cuál dirías que es el trigger que les hace decir, hostia, estoy sufriendo una violencia o he sufrido una ¿Mm? violencia el sábado pasado? Bueno, hay diferentes casos, ¿no? Siempre hay que ir al caso por caso y en ocasiones, ¿no? La persona que viene a la consulta, hay personas que vienen directamente, ¿no? Porque han identificado que algo que ha sucedido, ¿no? Pues ha sido un abuso, ¿sí? Pero hay otras personas que no, que vienen con malestar, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Pero que no le falta palabras, ¿no? Para poderlo poner. Y en este caso es desde la consulta, ¿no? Desde donde el trabajo, ¿no? Que vamos haciendo, la persona puede ir significando la violencia, ¿no? Claro, según me cuentas, como comentaba yo quizá al principio, hay violencias que las hemos normalizado y Hmm. naturalizado, pero que no las detectamos. Claro, claro. Yo creo que hoy en día, ¿no? Poco a poco, pues todo el tema de... Bueno, poco a poco, ¿no? Yo creo que sí que vamos empezando a conectar con todo esto, ¿no? Y a dejar de normalizar según qué situaciones, según qué actitudes.
pero sí, es algo que yo creo que, bueno, al final vivimos en la cultura de la violación, ¿no? Y esto es algo como, bueno, lo que yo observo, ¿no? Pero siento que, al igual que hace 40 años quizás la violencia que sufrían las mujeres estaba muy invisibilizada, ¿no? Em, Toda la corriente feminista, ¿no? El Me Too, todos los diferentes eventos que se han ido dando a lo largo de los años, ¿no? Han permitido que esto pues podamos poner el foco en esto, ¿no? Y ha hecho una labor muy importante, ¿no? Porque sí que es importante, ¿no? Cuando sucede la violencia, yo creo que es vital que se pueda señalar, básicamente, porque si no se queda impune, no tiene consecuencias. Y lo que nos sucede a nosotros, yo creo que es que nos sentimos como muy lejos de todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como algo que nos interpela. Al ser dos hombres, ¿no? Una relación entre dos hombres, sentimos que eso no tiene que ver con nosotros. Y eso lo que está provocando, ¿no? Es que esté invisibilizado y que también pues quizás sea más costoso el poderlo visibilizar, ¿no? Porque como no es una relación cis hetero, que es entre dos hombres, parece como que eso a nosotros no nos afecta, ¿no? Pero al final los roles de poder se están, bueno, se están generando de la misma manera, aunque sean dos hombres. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. ¿Crees que tiene que ver con ese llamado silencio, ¿no? De la comunidad, que muchas veces por el miedo al juicio y al que dirán silenciamos cosas que no deberían estar tan silenciadas? No entendí la pregunta. O sea, cuando... Te lo vuelvo a hacer. Sí, vale, sí. ¿Crees que esto tiene que ver con el miedo al juicio? De decir, ya suficiente tengo con ser gay, Mm, si encima la sociedad me tiene en el punto de mira y mm. yo denuncio que me está pasando esto, voy a dar más motivos para que vean mi orientación sexual como algo negativo. Creo que esto puede ser una razón, sí, pero siento que no es la que explica todo el fenómeno. Al final, creo, como hombres, pues tenemos un privilegio, ¿no? Y al final somos hombres blancos, quiero decir que estamos ahí, ¿no? Entonces, claro, ver todo esto comportaría revisarte y perder ciertos privilegios, ¿no? La impunidad o el espacio que ocupas en según qué espacios, ¿no? Y yo creo que esto es donde más confrontación hay. Lo interesante de todo esto yo creo que es abordar, claro, es una población, ¿no? Que a la hora de abordarlo siento que es muy interesante porque en la misma población tienes víctimas y victimarios. O sea, personas que pueden... Y no es yo soy víctima o soy agresor, me explico. El poder va fluctuando y en diferentes situaciones tú puedes tener privilegios, ¿no? O el poder, pero luego en otra igual no, ¿se entiende? Entonces es algo que es está muy vivo, ¿no? El poder entre nosotros y aceptar que hemos sido quizás víctimas de algún tipo de abuso, también comporta hacer la revisión de en qué situaciones yo he podido aprovecharme de alguien o generar un abuso. Y eso es muy confrontativo y eso pues yo creo que por eso está costando tanto, porque te confronta directamente bueno, con tu realidad. Pero es la única manera de abordarlo porque eso no sería incoherente. Para mí no habría coherencia, ¿no? Si trabajas todo esto, que una persona se identifique como víctima, ¿no? Y no pueda revisar, teniendo en cuenta que somos hombres, ¿no? Los abusos que hemos podido cometer, porque seguro que los hay. Porque si hay víctimas o ha habido situaciones en las que a personas se les ha generado un daño, alguien ha tenido que generar ese daño. Y no son personas que vengan de otro planeta, me explico, estamos todos en lo mismo, entonces lo interesante, yo creo que ahí es donde está toda la resistencia, o donde hay un bloque bastante importante, y eso hay que desactivarlo para poderlo trabajar, porque si no, seguiremos un poco con lo mismo, normalizaremos, ¿no? Y se generan unas dinámicas pues bastante chungas. Claro, porque aquí se me viene a la cabeza, ¿no? Cuán difícil debe ser darse cuenta de que uno ha sido víctima ¿Mm? y hacer este recap que tú comentabas de si yo he podido cometer alguno de esos actos también de manera inconsciente y conectar con ese recuerdo. Claro. Cuando trabajas con... Claro, también mi visión es sesgada, ¿no? Porque acompaño a personas pues que ya hay un malestar significativo. No va tanto el recuerdo. Cuando hay un trauma por violencia sexual no hablamos de recuerdo, hablamos de revivir. ¿Sí? Entonces, y esto es importante, ¿no? Porque no se trata, si fuera el recuerdo únicamente, ¿no? Habría que borrarlo.
para que no hiciera daño. Y eso no se va a poder borrar. Entonces, el trauma habla de volver a revivir todo esto, ¿no? En base pues, a diferentes estímulos, triggers, ¿no? Disparadores del trauma. ¿Y cómo actúa esto en el cuerpo? ¿Cómo actúa en el cuerpo? Esto es amplio, ¿no? Pero... Hay tiempo, ¿eh? Sí, O sea, sí. puedes Sí, sí. explicarlo. ¿Cómo actúa el cuerpo? Yo creo no. Desde la perspectiva del trauma, el cuerpo es vital poderlo abordar, ¿no? Porque hay muchas veces, no hay situaciones, ¿no? Que recuerdo un caso que estaba en una situación de violencia, ¿no? Y decía, no pasa nada, no pasa nada. O sea, es decir, la cabeza le está diciendo que no pasaba nada, pero objetivamente la situación que estaba viviendo era de violencia. Entonces, a nivel emocional y a nivel corporal, su cuerpo estaba reaccionando. Entonces ahí se genera una incoherencia, ¿no? Que es importante abordar, y el cuerpo es vital, abordarlo bueno, hablo desde la perspectiva psicológica como psicólogo, ¿no? Pero es una parte que tenemos que tener muy en cuenta en el abordaje bueno, en un proceso de sanación, ¿no? Por violencia sexual, porque hay una parte, ¿no? de la memoria que es explícita, ¿no? Es decir, si yo te pregunto qué comiste ayer, pues seguramente me digas, pues he comido esto, esto, esto. Pero hay una parte en todo el trauma que es la memoria implícita, perdón. Y hay casos, ¿no? Muchos casos, ¿no? El cuerpo nos reacciona de diferentes maneras y eso puede generar mucho malestar porque el cuerpo te reacciona a diferentes situaciones, pero tú no le puedes poner palabras, no sabes por qué está pasando esto, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo un caso de una persona, ¿no? Que en el proceso de sanación, pues con un olor, un perfume, ¿no? Se le activó todo el trauma, empezó a llorar, tuvo un ataque de pánico y no entendía muy bien por qué era. Mentalmente, ¿no? A nivel cognitivo, no había esta unión, pero luego explorándolo, pudo ver que el perfume que estaba oliendo estaba vinculado con el abuso que estuvo sufriendo, porque la persona que era algo que no estaba disponible, me explico, pero el cuerpo sí que se activó. Entonces la parte corporal es vital, poderla tener en cuenta, porque si no va a haber partes que no se van a entender. Claro, y aquí se me viene una cuestión para quien nos esté escuchando. No sé si tú lo tienes identificado, pero ¿qué señal puede darnos el cuerpo, no? Imagínate, estoy poniendo resistencia Mm. en la cama con alguien porque realmente siento que no quiero. ¿Qué puedo notar en el cuerpo en ese momento o en mi mente? Claro, ahí no hay una respuesta única, porque es que depende mucho de la persona. ¿Se entiende? No hay ningún caso que sea igual, entonces hay que ir, repito, al caso por caso, ¿no? Para irlo analizando poco a poco, para poder irle poniendo palabras y que para la persona tenga sentido. Me explico, que pueda construir una narrativa. Al final el trauma lo que hace es desfragmentar y eso genera mucho malestar, porque es como que tu historia no es íntegra. ¿Se entiende? Hay como lagunas, espacios en blanco, entonces lo que se trata es de poder construir una narrativa a la persona que pueda ser coherente con lo que ha sentido y con lo que ha vivido. Es su narrativa y desde ahí es donde puede desactivar el trauma, ¿no? Y que deje de gobernarle en su vida. Se entiende. Claro, has mencionado las lagunas, Mm. el que se nos queda la mente en blanco, ¿no? Yo creo que muchos hemos vivido momentos incómodos Mm. que nuestra mente parece borrar. Sí. Esto podría ser como una señal de alarma de decir, ostras, quiero revisarlo, aquí algo ha pasado. Sí, o sea, sí, desde ahí sí que se puede explorar, ¿no? Pero claro, o sea, no hay una única respuesta a una laguna, ¿me explico? Claro, estamos hablando de esto, pues en la consulta, ¿no? Pues que una persona tiene lagunas, pues es evidente que es un síntoma del trauma. Pero bueno, que no únicamente tendría que ver con el trauma, es decir, que es todo mucho más complejo y hay que ir, insisto, al caso por caso, porque Sí, es complejo, es sí, complejo. sí. Yo me refiero más, ¿no? De a lo mejor alguien que ha experimentado una situación de abuso el fin Mm. de semana, ¿no? Y martes, miércoles tiene como laguna de ese fin de semana sin que haya sustancias de por medio, pues Mm. quizá para esa persona pueda ser una alarma en su cabeza. Sí, o sea, cuando tú estás ante un evento traumático, ¿no? Pues evidentemente el cuerpo es muy sabio y si es una situación que es muy complicada de sostener, pues lo que va a hacer va a ser reaccionar. Y aquí hay algo que suele suceder, ¿no? Cuando estás ante un evento traumático hay tres opciones y ninguna depende de nosotros, no hay lógica ahí, ¿me explico? Puedes luchar, puedes huir o puedes quedarte congelado.
Ninguna de las tres las podemos elegir, es decir, es el sistema nervioso central, la parte del cerebro más rectilíneo, que es la parte como más animal, más primitiva, ¿no? Que hace una evaluación muy rápida de la situación y toma decisiones. Ahí se puede generar mucha culpa, ¿no? Porque cuando estás fuera del evento traumático, ¿no? La persona no es poco habitual que diga, hostia, pues tenía que haber hecho esto, tenía que haber dicho esto, o podía haber... Es decir, bueno, esto nos pasa, ¿no? Muchas veces que estamos en una conversación con alguien y por lo que sea, pues igual estás como, bueno, te quedas un poco en blanco, ¿no? Y luego en tu casa te estás dando una ducha y dices, hostia, pues le tenía que haber dicho esto, esto, esto. Claro, porque ya no estás en esa situación, en este caso estresante, ¿no? Pero cuando hay trauma, ¿no? Ahí no puedes decidir cómo actúas. Es tu cuerpo que está intentando salvarte y te salva de la mejor manera que está viendo, con una evaluación muy rápida que hace. Entonces no hay control. Pero ahí sí que se inocula mucha culpa a posteriori y eso, bueno, es algo que hay que ir trabajando. Me encanta lo que acabas de nombrar, la culpa, porque en muchas ocasiones creo que las personas que sufren esto son las que precisamente se sienten más culpables, más que incluso el propio agresor, ¿no? Y esto me lleva a preguntarme algo, ¿no? Que, bueno, yo experimenté en su momento también de lo que nos cuesta relacionarnos después de una situación de maltrato físico o psicológico. Total. Claro, es uno de los síntomas, ¿no? El hecho de que al final la violencia, ¿no? Siempre la tendremos que abordar como un abuso de poder. La violencia muchas veces pensamos que tenemos una imagen muy poco realista quizás de lo que es la violencia, ¿no? Porque siempre pensamos que viene de alguien de fuera, que no conocemos, etcétera, etcétera. Y la mayor parte de las violencias que sufrimos son violencias de personas que queremos, personas cercanas, personas en las que confiamos, personas que sentimos que nos tienen que proteger, que nos tienen que cuidar, ¿no? Porque hay un vínculo con esa persona y es desde ahí, desde donde esa persona puede ejercer ese abuso, ¿no? Y ahí es donde se rompe esa confianza, es decir, hay algo que se rompe, ¿no? Y el miedo, ¿no? El miedo a que nos vuelvan a hacer daño, etcétera, etcétera. Y la culpa al final cumple una función muy importante, ¿no? Porque sentir culpa lo que hace es hacerte responsable, ¿no? de lo que ha sucedido. Y si tú te haces responsable, al final el efecto que tienes es que puedes tener una falsa sensación de control. Y si tienes el control, puedes evitar que vuelva a suceder. Pero la culpa, por ejemplo, en temas en el trauma por violencia sexual, ¿no? Hay tres emociones que son complejas, ¿no? Y que están bastante presentes en el proceso, ¿no? Que son la culpa, la vergüenza y el asco. Y esto es importante porque un trauma por violencia sexual no es lo mismo que un trauma por otro tipo de trauma, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estamos aquí, ¿no? Y de repente hay una catástrofe ambiental, ¿no? Ahí seguramente pues, se nos active el miedo, se nos active la sensación de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, pero en ningún caso vamos a tener culpa de lo que ha pasado, no vamos a tener vergüenza y no vamos a tener asco. Y además las personas se van a acercar y nos van a preguntar cómo estamos. Cuando hay un trauma por violencia sexual, por la propia lógica del abuso y todo lo que se inocula, que es la vergüenza, la culpa, el miedo, desde ahí te aíslas y eso hace que sea muy complicado el poder romper el silencio y, bueno, revelarlo y poderlo trabajar. Has sacado una emoción que ya estaba en mi cabeza antes de grabar este capítulo, la vergüenza. ¿Cómo nos afecta esa vergüenza, no? Porque creo que viene sumada de nuestra historia de vida, además, ¿no? Como hombres gays en este sentido. Y le sumas una agresión sexual. Claro, claro. Es lo que te decía, ¿no? Por la propia lógica del abuso, la persona que te hace daño inocula la vergüenza, la culpa, el miedo, ¿no? Y la vergüenza tiene que ver mucho con quién sientes que eres. Yo en la consulta, cuando vienen las personas, ¿no? Y me explican lo que ha sucedido, en general, todo lo que me explican habla más de la persona que les hizo daño que de ellas. ¿Se entiende? Tú para ser víctima no hace falta que hagas nada. Es decir, que una persona toma una mala decisión, tú ya eres víctima, ¿no? Y ahí es donde hay que trabajar todo el tema de la identidad, ¿no? La identidad como víctima, ¿no? Que no nos podemos definir por aquello que no hemos elegido. Es decir, que a ti alguien te haya hecho daño no nos define, porque no es algo que hayas elegido.
¿En base a qué nos tenemos que definir? En base a aquello que sí que podemos elegir. ¿Y qué podemos elegir? Pues quizás cómo abordamos aquello que no hemos elegido, ¿sí? A mí que me hagan daño no lo elijo, pero sí que elijo cómo puedo sostener o cómo puedo transitar, sanar esa situación. Y eso sí que te define, y eso sí que tiene que ver con quizás con la identidad, y lo puedo vincular a la vergüenza, ¿no? Porque la vergüenza está muy vinculada a quién sientes que eres. La culpa está más vinculada a lo que hemos hecho o no hemos hecho, ¿no? Más desde la conducta, y la vergüenza sí que en este caso no está más vinculada a la identidad y a cómo me percibo yo mismo. Claro, entonces desde esa identidad rota, ¿Mm? ¿no? Por alguien que, bueno, en aquel momento Claro, la estamos... identidad no está rota. El trauma lo que hace es que parezca que tu identidad está rota. Este es el proceso. ¿Me Claro, explico? sí, entonces de algún modo es nuestra percepción la que nos hace sentir como si estuviera rota. Sí, o sea, es el propio trauma lo que hace es hacerte sentir que tu identidad está rota, que no vas a salir de ahí, que sí. Pero es el trauma, no eres tú. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea, como que habría que diferenciar el hecho de, ok, o sea, mi identidad no varía por lo que me ha sucedido, yo sigo Claro, esto es siendo... complejo, ¿eh? O sea, Sí, totalmente, o sea, no es algo no es para hoy fácil, para mañana, pero sí, la idea sería esta. claro. Sería esta. Y alguien que pueda estar teniendo este pensamiento, ¿qué le podríamos decir, ¿no? De decir, pues es que yo desde que pasó aquello no me encuentro, ¿no? Hmm. He dejado de ser yo. Hmm. Claro, es esto lo que te decía, ¿no? Nunca nos podemos definir por aquello que no hemos elegido. Es de veces que tiene como mucho efecto, ¿no? Y si lo ves claramente, es decir, por lo que te digo, ¿no? Tú me explicas lo que te ha pasado, digo, vale, esto me da información de la persona que te ha hecho daño, pero no de ti. De ti que, por ejemplo, cuando tengo una persona en consulta, ¿no? Pues lo que me dice esa persona es que tiene coraje, que tiene resiliencia, que quiere sanar, y eso sí que la define. Y es el trabajo, ¿no? Pues que esa persona puede ir viendo todas esas cosas y no tanto lo que le ha sucedido, que es lógico, y todos hemos pasado por ahí, es decir, que la identidad queda atravesada en algún punto, ¿no? Pero ese es el curro, el ver que eres mucho más de lo que te ha pasado, muchísimo más. Qué, qué buena reflexión. Y yo voy a abrir un melón en este momento. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando un hombre sufre un abuso sexual y duda de si llegar a denunciarlo? Claro, aquí entramos en algo. Esto es como súper importante, ¿no? Cuando una persona sufre violencia sexual, el entorno lo que hace es decir lo que tiene que hacer, ¿no? Y parece como que para que pueda estar bien, tiene que pasar por un proceso judicial, ¿no? Y esto es, claro, démonos cuenta de que si la violencia es un abuso de poder, todo lo que tengamos que hacer con la persona que estamos acompañando, que tenemos al lado, es que pueda recuperar la voz, que pueda recuperar el poder, y eso pasa por que ella decida absolutamente todo, ¿sí? Un proceso judicial es un proceso que pide mucha energía, que no es fácil y que es una opción. Hay personas que sí que lo necesitan para sanar, pero no es obligatorio para sanar, ¿me explico? Porque la sanación única y exclusivamente depende de la persona. Si tuviéramos, o sea, si la sanación dependiera de un perdón de la persona que me ha generado daño, de un proceso judicial, de cosas externas a la persona, estaríamos vendidas, porque ahí no, es como muy vulnerable y tampoco es la manera, ¿me explico? Entonces, la denuncia, ojo, porque hay personas que igual sí lo necesitan, pero hay veces que no, Claro. ¿sí? Y igual tú puedes denunciar más adelante. Sí, yo te comentaba porque, bueno, conozco algún caso de Mm, personas que han pasado los años y aún a día de hoy se lo plantean, ¿no? Y mm, creo que tiene que ser algo muy duro en este mm. sentido de primero pasar por todo el proceso, pero que parece que si no llegan ahí, pues como que les falta algo en ese camino de sanación. Sí, yo no sé si le falta a la persona o le falta en base a las expectativas que la sociedad tiene sobre esa persona. Y aquí podemos incluir el término, el concepto de víctima ideal, ¿no? O sea, para que tú seas una víctima reconocida socialmente, necesitas diferentes criterios, ¿no? Y uno de ellos quizás sea esto, ¿no? A la hora de hacer una denuncia, parece como que es mucho más creíble lo que te ha pasado, ¿sí?
y es desde ahí, o sea, bueno, esto hay que valorarlo mucho, ¿no? Y también es una de los trabajos dentro de la consulta es esto, ¿no? Ver si realmente esa persona quiere denunciar o de por qué quiere denunciar, ¿me explico? Es porque siento que desde ahí voy a tener más credibilidad, es porque siento que eso me va a sanar, es decir, es algo que hay que explorar bien, ¿no? Porque muchas veces va por presión del entorno, porque decimos que hay que denunciar. Bueno, quizás no, quizás no, me explico, porque cada víctima, pues, o cada persona que sufre un daño, ¿no? Tiene que liderar y direccionar su proceso de sanación, y hay tantos procesos de sanación como personas. No hay Claro. ningún único camino. Entonces, según lo que tú me dices, ya ahora me planteo que mañana me viene un amigo, un conocido, Hmm, explicándome que ha sufrido un abuso. hmm. ¿Cómo lo acompaño sabiendo que, o sea, el proceso de sanación no quiero que se vea afectado por la opinión externa? Claro, normalmente, en general, ¿no? Cuando una persona que queremos está en una situación así, em, tenemos que intentar acompañarla. Y esto no es ni calmarla ni solucionar la vida, ¿me explico? Y acompañarla pasa por estar presentes. Hay muchas veces que simplemente es estar allí. Preguntar qué necesita, cómo necesita que le ayudemos, ¿me explico? Porque muchas veces nos saltamos pasos y eso en algún punto puede revictimizar porque es ponernos por encima. Y eso va totalmente en contra del proceso de sanación, porque si es un abuso de poder, ¿se entiende? Tenemos que dejar que la persona pueda, o sea, estar a su lado, respirar lo que ella respira y preguntarle qué necesita. Muchas veces es más escuchar que hacer, es simplemente estar. Le podemos acompañar, ¿no? A que busque ayuda especializada, pues del ámbito que sea, ¿no? Pues psicológico, legal, etcétera, etcétera. Pero yo lo que siempre recomiendo, ¿no? Y esto es muy complicado porque hay veces que buscamos como una solución, pero no es que no hay solución ni hay que calmar, ¿me explico? Si tú estás en este proceso, pues seguramente pues puede haber más ansiedad. eh, y es importante también entender, igual me voy de tema, pero cuando inicias un proceso de sanación, ¿no? Hay una visión sobre la violencia sexual y sobre las personas que hemos pasado por violencia sexual, que nuestra vida se ha acabado. Para nada. Para mí como psicólogo sería muy complicado poder sostener esta situación, ¿me explico? Las personas entran, sanan y se van. Y en ese proceso de sanación, pues va a haber momentos, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no? Pues va a haber cosas que igual pues están dormidas, ¿no? O que no están como muy accesibles, va a conectar con cosas que estaban muy en el inconsciente, ¿no? Y eso es jodido, ¿no? Porque va a haber quizás más ansiedad, más malestar, ¿sí? Pero el proceso es una mierda, pero es así. O sea, hay que pasar por eso y lo importante es pasarlo con alguien que te pueda sostener. Yo siempre lo digo, es decir, estamos aquí, no sabemos cómo va a ser el proceso, ¿no? Pero es probable, ¿no? Que haya más malestar, haya más ansiedad, pero estoy aquí y lo haremos juntos, me explico, esto ya es tuyo y mío. Y, y una pista que nos puede decir que estamos sanando es que, aunque hay dolor, también hay alivio. ¿Se entiende? Cuando hay dolor y no hay alivio, yo creo que, bueno, todas las personas que hayan ido a terapia, ¿no? Esto yo creo que se puede ver, ¿no? Que tú vas a terapia y igual sales hecho mierda, pero también hay una parte de alivio, ¿no? Porque puedes entender más cosas, ver las cosas, ¿no? Pues siempre es doloroso, pero también te genera un alivio porque empiezas a entender un poco más la situación, empiezas a aceptar un poco más la situación y desde ahí sí que sientes un poco más el control, ¿no? Pero esto yo creo que sería como algo que tendríamos que tener en cuenta en la sanación, ¿no? Que va a haber dolor, pero también va a haber alivio y tiene que ir de la mano, porque si no, algo está funcionando. Claro. Y una cuestión que se me viene, ¿no? Porque al final estamos muy habituados a movernos en apps, a tener quizás sexo Hmm. con gente que a lo mejor no conocemos tanto o directamente no conocemos. ¿Cómo de importante es a lo mejor o tomarte un tiempo de no sexualidad mientras sano o cómo me enfrento a esa nueva sexualidad Hmm. desde ese trauma que se me ha generado? Claro, esto es complicado, ¿no? Em, Insisto que depende mucho de la persona. Hay personas que necesitan, pues, bueno, pues de momento no voy a poder tener relaciones, ¿no? Y desde ahí se va a construir o se va a reconstruir, ¿no? Otras que no. Al final es escucharte, ¿no? Estando acompañado y ver un poco lo que necesitas. La sexualidad hay muchos casos que sí que se ve afectada, otros no. Es decir, que depende mucho de la persona, ¿no?
Cada persona es que es un mundo, es decir, sí hay unos síntomas, ¿no? Unas consecuencias que puede tener la violencia sexual, ¿no? En las personas, pero cada persona, claro, es un mundo. Pero la sexualidad sí es una parte que no es poco frecuente encontrar que esté afectada. Claro. ¿Y crees, me viene a mí aquí una duda, crees que toda violencia sexual tiene implícito una parte de violencia psicológica por el resto que queda luego? ¿O Pues no lo sé. Al final toda violencia es abuso de poder, ¿no? Entonces depende del caso. Habrá casos que no haya violencia psicológica y habrá otros que no. Pero no pueden ser compatibles. totalmente? Y has mencionado ya un par o tres de veces los abusos de poder. Hmm. ¿Qué son los abusos de poder? Pues básicamente que una persona se ponga por encima tuyo, que te quite, bueno, que vulnere tus derechos, que te quite la voz, que te silencie, etcétera, etcétera. Y hay veces que lo de que te quiten la voz, ¿no? Pensamos, hay veces, ¿no? Que la persona que te hace daño directamente te dice que eso no se puede decir, ¿no? O te dice que es algo nuestro, ¿me explico? En el nuestro te hace cómplice. Y ahí es donde se inocula la culpa, ¿me explico? Porque es como si tú has participado de todo esto cuando realmente ha sido la otra persona la que a través de toda la confianza, la manipulación, etcétera, etcétera, te ha metido en esa situación. Has sacado algo que me parece muy interesante, ¿no? Con esto de cuando alguien te dice esto es algo nuestro, Hmm. ¿no? Como un abuso de no cuentes cosas a tus Hmm. amigos que esto es nuestro. O Hmm. ¿por qué dices esas cosas cuando es de la relación? Claro. Entonces me pregunto el hecho de detectarlo, ¿no? De darse cuenta uno cuando, ok, o sea, ¿por qué esta persona me quiere que yo me calle algo? Claro. Aquí hay que ir con cuidado porque no es que me moleste, ¿no? Pero hay veces, ¿no? Que le pedimos a las personas que puedan decir que no, que puedan detectar cosas, que puedan, sí, como Mm. ahí al final lo que estamos haciendo es culpar a la persona de la situación que está viviendo o que ha vivido, ¿no? Al final lo que hay que fomentar es que las personas que hacen daño o las personas que hacemos, porque es que también me incluyo, ¿no? Porque es que al final el abuso de poder lo ejercemos todos y todas en algún punto. Que no hagamos eso, ¿me explico? Sí, que de algún modo nos demos cuenta Claro, cuando estamos haciendo eso, ¿no? claro. Porque creo que todos los seres humanos manipulamos de alguna manera. Hmm. Entonces, ¿cómo saber dónde está el límite? Claro, ese es el punto, ¿no? Y sobre todo empatizar con la persona que te se enfrente. Si tú ves la persona y ves el daño que le puede estar generando, desde ahí eso es un factor de protección, ¿no? Para no hacerlo, pero que hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces como no soy capaz de decir que no. Bueno, es que igual tenemos que plantearnos si la relación en la que estás, la persona con la que estás, te está permitiendo decir que no. Wow, me Porque si parece no, temazo. claro, porque si no lo que estamos haciendo es culpar a la persona, ¿no? Y no creo que sea la idea. Porque seguramente esa persona en un entorno pues más saludable, podemos decir, ¿no? Donde sienta que tiene la libertad para poder decir que no, pueda hacerlo. ¿Se entiende? Pero, claro, yo creo que esto es complicado, ¿eh? Que esto lo podríamos vincular con la cultura de la violación, ¿no? En temas de violencia sexual, ¿no? Uno de los ejes de la cultura de violación al final es un sistema de creencias, ¿no? Que lo que hace es normalizar, minimizar la violencia sexual. Por otro lado, culpa a la víctima y por otro lado lo que hace es banalizar, ¿no? O hacer bromas, trivializar, ¿no? Sobre la violencia. Entonces, sobre este eje de culpar a la víctima, yo creo que tenemos que tener cuidado porque si no estaríamos fomentando la cultura de la violación y no la cultura del consentimiento. De lo que se trataría es de que las personas pudieran fomentar espacios en los que la persona que tenemos enfrente tenga una libertad real y sin ningún tipo de condición de decir que no, ¿sí? Porque claro, si no es que caemos un poco en lo mismo, en decirle, hostia, es que tienes que aprender a decir que no. Sí, sí, hay una parte que sí, ¿no? Pero no solamente estamos viendo una parte de la situación y creo que la raíz
son personas que no permiten que la otra diga que no. Entonces, en una relación sexual sería interesante también estar leyendo al otro. Bueno, es que es básico, Claro, el tema del consentimiento, ¿no? Con el tema del consentimiento, ¿no? O sea, desde la cultura de la violación, el riesgo siempre lo asumía la víctima. Desde la cultura del consentimiento, el riesgo lo asume el agresor. Es decir, no es no me has dicho, el tema es no te he preguntado, o no me he asegurado, o no he verificado, o no. ¿Sí? Entonces, claro, es un cambio de paradigma. Y eso, como hombres, nos cuesta. Porque ¿a quién le gusta que le digan que no? Me explico, desde todo el privilegio y todo el poder que tenemos. Y es un trabajo que tenemos que hacer, el hecho de saber, ¿no? Que un no, que nos digan un no, no tiene nada que ver conmigo. No es nada personal contra mí. Es un indicador de cuidado que tiene la persona consigo misma. No me está diciendo que no a mí, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que, bueno, tenemos bastante trabajo. Pero es esto, es como el cambio de paradigma, ¿no? De la cultura de la violación a la cultura del consentimiento. Porque el consentimiento hay que practicarlo mucho y hay que reforzarlo mucho, ¿no? Y no únicamente solo si es sí. ¿Se entiende? Porque hay muchos sís que están condicionados por las propias lógicas de poder que puede haber en un vínculo, ¿no? Es decir, me invento, ¿no? Pero, ¿te apetece hacer esto? Pues igual estoy diciendo que sí, pues porque, yo qué sé, porque por evitar alguna consecuencia, Entonces, ese sí está, ahí no hay consentimiento, está enviciado. ¿Me explico? Entonces, y no es la responsabilidad, o sea, de la persona que está diciendo que sí, es de la otra verificar que ese sí está pudiendo ser neutro y libre. Claro, de algún modo ese sí, como comentas, está condicionado y no crees que a veces la sociedad o lo que nos envuelve lo condiciona muchas veces, es decir, nos encontramos que vamos a lugares, que conocemos gente donde se fomenta precisamente que el condicionamiento vaya hacia una dirección. Sí, porque al final estamos en la cultura de la violación en general, entonces lo que se promueve es esto, ¿me explico? Un día me acuerdo que en un espacio, ¿no? Que hablamos sobre consentimiento y todo esto, hice una reflexión que me pareció muy interesante, ¿no? Estábamos hablando sobre una situación de abuso, ¿no? Entre dos hombres y situación de fiesta. Claro, entre nosotros, porque somos hombres, o sea, tenemos maricones, pero somos hombres, ¿no? Deberíamos de fomentar que si tenemos un amigo que pues no está en situación, pues porque ha bebido, porque se ha drogado, porque no incitar a que se vaya con alguien. ¿Me explico? Entre mujeres yo diría que esa situación está como muy... se ve rápidamente, ¿me explico? Yo veo a mis amigas, ¿no? O sea, yo tengo una amiga que no está en situación de irse con alguien, le diría, o sea, tendría ahí el foco, ¿no? Y nosotros nos animamos, ¿me explico? Y igual que te estés pisando las manos, que no estés en situación de irte con nadie, que eso lo puedes fomentar, ¿no? Pues por todo el tema de la masculinidad, de triunfar, entre comillas, ¿no? Porque parece que si sales de fiesta y no te vas a la cama con alguien, no estás triunfando, ¿me explico? O sea, es horrible. Cuando yo creo que lo más disidente que puedes hacer es irte de fiesta, Disfrutar de tus amigos, disfrutar de la música y que el hecho de acabar en la cama con alguien pues sea, no sé, algo muy circunstancial, pero que no sea el objetivo, me explico, porque si no es como, bueno, no sé, que creo que la reflexión está, ¿no? Yo veo entre mis amigas, ¿no? Que la manera de cuidarse es totalmente diferente a la nuestra, que nos cuidamos básicamente. Claro, yo te hacía esta reflexión porque algo que he visto que ha proliferado mucho pues son clubes de sexo, sitios enfocados a este tipo de temas que al final, inconsciente o conscientemente, terminan derivando a estas situaciones sobre las que estamos hablando muchas veces. Pero yo tampoco criminalizaría ningún espacio, o sea, quiero decir, al final la sexualidad de las personas la tenemos que vivir como queramos, ningún tipo de práctica, ningún tipo de sexualidad tendría que estar criminalizada. No es lo que se hace, sino desde dónde se hace, ¿me explico?
todo lo que hagamos lo hacemos desde la cultura del consentimiento, asegurando que todas las personas estén bien. Un compañero de curro una vez me decía, ¿no?, que al final un encuentro sexual tiene que ser como un partido de fútbol. Allí nadie puede ganar ni perder. Tiene que dar empates porque si no algo está yendo mal, ¿no? Pues esto, da igual, o sea, pasa ahora con el Kemses, ¿no? En el Kemses hay mucha violencia sexual. No, es un contexto en el que se da. Me explico, el problema no son las drogas y el sexo, son personas que se aprovechan de esos contextos para poder ejercer el poder. Y así con todo, me explico, porque si no estaríamos criminalizando cosas que no hay que criminalizar. Y estamos poniendo el foco donde no toca. ¿Se entiende? Sí, 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 totalmente. O sea, yo no me planteaba la criminalización de esos lugares como tal, sino que son lugares en los que este tipo de personas, pues, Claro, es mucho más accesible encontrarlas y qué herramientas podemos tener precisamente para, ok, o sea, claro, si ya estoy viendo que esta persona viene con según qué claro. actitud, ¿cómo la freno? Es que, claro, o sea, la violencia sexual no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el abuso de poder. Entonces, desde ahí, ¿cómo ver esto? Pues es que no lo puedes ver. No sé si me explico. Mm. Es que no lo puedes ver. El riesgo cero no existe. O sea, es decir, por mucho que tú trabajes esto, y es una, bueno, es una realidad. Yo ahí soy súper honesto, ¿no? Obviamente te puedes preservar. Y se ve, ¿no? Cuando una persona ha sufrido mucha violencia y trabaja la violencia desde la raíz como abuso de poder, identifica cosas, puede poner nombre, etcétera, etcétera, tiene muchos más factores de protección para poder detectar estas situaciones, bueno, de poderse preservar, ¿no? Pero es que mañana me viene a mí alguien y me la puede liar. Porque igual es mi pareja, igual, no sé si me explico, un amigo. O sea, es algo que no, es por estadística, ¿no? Es decir, es que no hay nada que se pueda hacer más que preservarte, ¿no? Y hacer y fomentar, pues, el buen trato en las personas, entre nosotros, que no haya abuso de poder, entre nosotros, bueno, y en general en la sociedad, Sí, ¿no? Porque de otra manera yo no sé, creo que es complicado, si no. no, no, totalmente, y está claro que el riesgo cero no existe, pero lo que comentabas, ¿no? De cómo nos lo hacemos más fácil, a mí me ha Hmm. gustado mucho esto que decías de, oye, si ves que tu amigo no está en condiciones de Claro, irse con nadie, peleale un poco y dile, vente a casa a dormir claro. y mañana si quieres quedas con esa persona, o ya en otro momento. Es cuidarnos y también ver un poco las consecuencias que puede conllevar todo esto, ¿no? Es decir, yo ahora ya estoy un poco fuera de eso, ¿no? Pero sí que he estado con, o sea, sí que he acompañado a agresores sexuales porque para mí era importante como tener toda la visión de la violencia, ¿no? Desde las dos vertientes y algo clave es la empatía hacia la víctima. Entonces, realmente si las personas supieran lo que puede conllevar un abuso, mm, o sea, eso es un factor de protección porque es jodido, es jodido. Y hay veces que decimos, "Hostia, pues esto no es un abuso, ¿no?". O sea, bueno, para mí es un abuso, ¿no? Pero podemos normalizar lo que decías, ¿no? Vamos a una discoteca, te tocan el culo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque no sabemos la historia de esa persona. ¿Me explico? Y que tú le toques el culo o que hagas según qué cosas puede activar cosas en esa persona, porque es un trigger. ¿Se entiende? Y no Sí, estoy minimizando que tocar el culo, pues, tocar el culo es una agresión sexual, ya está. Es decir, que habrá sí, gente que no, ¿eh? Que diga, pues es una agresión sexual. Y es algo que incluso. no tienes que hacer. Sí, sí, incluso el hecho, ¿no? Yo creo que a muchos nos ha pasado de alguien que te viene insistente Hmm. toda la noche, ¿no? Y que Pero no... no hay consecuencias, ¿me explico? A día de hoy yo creo que en cualquier fiesta donde el público mayoritario es cis hetero, a ningún hombre, tal y como estamos, se le ocurriría hacer según qué cosas. Que los hay, ¿eh? O sea, quiero decir, Sí, porque y los hay y los seguirá abriendo. Pero yo creo que hoy en día, pues hay algo que ha frenado, ¿no? Que es todas las leyes que hay, bueno, todo el marco de seguridad que pueda haber, ¿no? Porque tú sabes que si tocas el culo a una mujer, te van a echar de la discoteca y vas a tener problemas. Nosotros somos impunes. Un maricón toca a otro el culo, le toca el culo en la discoteca y no pasa nada. Y encima estás sobre reaccionando y se te está yendo la olla. ¿Se entiende?
porque no hay ningún tipo de consecuencia y es impune. Claro, y a mí aquí me planteo, ¿no? Y muchas conversaciones que he tenido con mucha gente comentando esto que lo vemos como tonto, pero que realmente es un abuso, ¿no? Que te toque en el culo alguien joven, o sea, alguien que llega a esa discoteca por primera vez, hoy, viernes, sábado, y le sucede esto. ¿Qué marca le deja a esta persona al final? Yo creo que, no sé, o sea, esto es como otro debate, ¿no? Porque no lo sé y aquí estoy hablando un poco a la babalá, pero tú date cuenta que si entras en un contexto, ¿no? O sea, al final, ¿no? Tú como hombre gay, ¿no? Pues seguramente has tenido que encajar sin sentir que perteneces, ¿no? Eh, y en el proceso, ¿no? Pues encuentras personas que pueden ser similares a ti en este sentido, ¿no? Y llegas a este espacio y al final yo creo que tenemos que cuidar mucho a las personas que pueden estar, bueno, que puedan estar creciendo, ¿no? Y que puedan estar desarrollándose, ¿no? Pues el poder ser referentes en el buen trato y no en el maltrato, ¿no? Porque al final es lo que hace es normalizarlo. Porque si me lo han hecho y no tienes otras referencias, ¿no? El problema es que si la única referencia que hay es esta, que insisto, es desde la cultura de la violación, pues claro, esto se normaliza. Entonces, como a mí me lo han hecho, yo lo hago. ¿Me explico? Y yo creo que es importante pues que podamos trabajar, ¿no? Como colectivo, como sociedad, llámalo como quieras, en poder fomentar espacios donde haya otras referencias, donde haya otras maneras de funcionar, otras dinámicas, ¿no? Porque las actuales, ¿no? Esto pasa mucho, ¿no? Que en el mundo gay las cosas son así. Bueno, pues yo creo que hay muchas cosas del mundo gay, ¿no? Que no están bien y no las juzgo. Es decir, si tú, Paco y Manlo, queréis tener estos códigos, está perfecto. Es que no me meto, es que a mí pero no obligues al mundo a que esto sea la regla, ¿me explico? Porque ya está habiendo muchas personas dentro del colectivo donde no están cómodas con estas dinámicas. O sea, no juzgo lo que hay, aunque sí que, aunque es muy problemático, pero fomentemos otros espacios, otras maneras de vincularnos, otras dinámicas, ¿no? Porque si no, claro, es que al final, y esto pasa mucho, ¿no? Muchos hombres gays que dicen, hostia, es que soy gay, pero es que no, siento que no encajo dentro de el mundo gay, ¿no? Que el mundo gay es muy amplio, ¿eh? Es decir, tampoco vamos Sí, que a veces lo encasillamos. sí, efectivamente, ¿no? Pero hay muchas personas que no tienen otras referencias, otras, ¿no? Porque hay como una visión de la manera de funcionar, de la manera de ser, etcétera, etcétera, que está muy sesgada. Entonces, yo creo que es importante poder visibilizar otras maneras en las que todo el mundo se pueda sentir cómodo. Claro, y sobre todo esto que te comentabas, ¿no? Para la gente más joven que llega, pues si empezamos a cambiarlo desde ellos, pues estamos aportando, ¿no? De Mm, algún modo. O sea, creo que vivir con propósito, aunque sean pequeños propósitos como esto, ya merece mucho la pena, mm. ¿no? Pues igual que lo de tocar el culo que hablábamos, como si vemos a un chavalito de 18 o 20 años que está ya muy borracho, pues oye, ¿por qué no comprarle una botella de agua? Lo invento. Sí, también yo creo que, no sé, esto ya es como ya filosofía, ¿no? Pero que no tenemos que salvar a nadie, que igual los jóvenes nos tienen que salvar a nosotros, ¿me explico? Es decir, que es como una visión paternalista el pensar que nosotros vamos a, ¿sabes? Yo creo que es algo en conjunto, ¿no? Y que no sé si tiene que ver con la edad, el hecho de, yo espero, ¿no? Que las nuevas generaciones pues puedan tener otros códigos y otras maneras de funcionar, ¿no? Que no estoy diciendo que la gente de nuestra edad o gente más mayor no tenga estos códigos, ¿eh? Que no se malinterprete. Pero eso, que yo creo que al fin, bueno, esto, que igual son personas más jóvenes las que igual nos tienen que enseñar a nosotros, ¿no? Porque no lo sé, no lo sé. El objetivo es estar mejor, ¿no? Todos, o sea que... Sí, no, totalmente, estoy 100% de acuerdo. Y se me viene una pregunta, porque has mencionado mucho la cultura de la violación, al cambio a la cultura del consentimiento. Mm. Como a alguien que nos escuche, que esto le esté pudiendo hacer reflexionar, ¿no? ¿Cómo nos movemos de una cultura a la otra, ¿no? ¿Cómo puedo yo empezar a, ok, mira, voy a hacerlo diferente? ¿Cómo movemos la cultura de la violación a la del consentimiento?
Pues habría que hacer muchas cosas, ¿no? Sobre esto. Pero yo creo que leer, ¿no? Sobre cultura del consentimiento, conectar contigo mismo, que es importante, ¿no? El hecho de conectar, de ser más consciente de lo que haces, revisar, ¿no? Em, Cómo funcionas, ¿no? Revisar también, ¿no? Cómo se puede estar sintiendo la otra persona con lo que estás haciendo, preguntar, ¿no? Y esto yo creo que es como, bueno, es un ejercicio que podemos hacer, ¿no? El no dar nada por hecho, ¿no? Y fomentar ese espacio en el que la persona pueda ser de manera libre. Revisarte todos tus privilegios, ¿no? Porque yo creo que hay muchos privilegios, ¿no? Que pueden devenir en poder, ¿no? Y también aquí es importante ver que en relaciones cis hetero está muy claro, ¿no? El eje de poder es el género, ¿no? Entre nosotros parece que no nos pilla esto, ¿me explico? Es como somos dos hombres, aquí no está pasando esto. No, creo que está pasando, hay otras variables, ¿no? Pero imagínate, yo qué sé, situación de discoteca, ¿no? Que estás de fiesta y vives, yo qué sé, lejos de la discoteca, ¿no? Y hay otra persona que vive muy cerca de la discoteca. Tú ahí tienes un privilegio que puede ser poder. ¿Me explico? Igual la persona se está yendo a tu casa pues porque necesita descansar. No te aproveches de esto. Entonces es como ser muy consciente de todo el poder que puedes ejercer en las otras personas. Porque el hecho de que seas maricón no hace que seas la persona más oprimida de la sociedad, ni mucho menos. Y menos nosotros los maricones blancos, no sé si me explico que, pero es como ser consciente del lugar que ocupamos, ¿no? Y de cómo ese lugar puede afectar a otras personas. Qué interesante. Mm. Para ir cerrando, Mm. hay una pregunta que siempre me gusta hacer, Vale. ¿no? Después de todo esto que hemos hablado, de este mundo que es tan loco, que a veces nos lleva así un poco con prisas por todos lados, ¿qué da esperanza, Alberto? ¿Queda esperanza? ¿Qué te da esperanza Ah, de ¿qué este me da mundo? mi esperanza? Hombre, a mí me da esperanza que yo siento que poco a poco las personas, hablando de esto, ¿no? De lo que hemos estado hablando durante todo este ratito, ¿no? Yo sí que veo que poco a poco las personas se están empezando a sensibilizar con todo esto, que están empezando a ver que hay según qué cosas que hemos normalizado que no son normales. Y aunque queda muchísimo por hacer, yo sí que siento que en los últimos años, ¿no? Pues poco a poco estamos empezando a tomar conciencia de todo esto y a mí esto sí que me da esperanza, ¿no? Bueno, de que la cosa pues mejore en este sentido. Qué bien, qué importante. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alberto. A ti, a ti. Ya. ¿Bien? Todo bien, Sí, ya ¿te estamos, has ¿no? sentido bien? Sí. Ay, es que